don Hugo Castro, doña Adriana Ruiz y mi general Claver Alfonso Chávez, con socios que nos acompañan e invitados que están a través de esta conferencia telemática. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, que quiero decirlo, lo hemos trabajado con mucho cariño y en fechas recientes, porque asistimos justamente a buscar como un trabajo de arqueología experimental. Este fin de semana estuvimos un par de días en Otumba, que es donde cerramos la presentación el día de hoy. Entonces es un trabajo que se basa en las fuentes, pero también ir siguiendo la ruta y algunas propuestas que queremos poner a su consideración para una visión crítica, una visión de la historia que nos ayude a asimilar mejor nuestra hispanidad y, por supuesto, lo indígena que llevamos. Y no solamente de ellos dos, sino que hay muchos elementos culturales que nos fortalecen y hacen de México la nación que es, gracias a todo este crisol, que si bien es cierto en el primer momento fue de sangre y fuego, no es ya un momento de reclamos, sino es un momento de estudio, de análisis y de sentir el orgullo de esta portentosa nación que es México. Me voy a permitir presentarlo a través de unas animaciones. Y voy a pasar a la pantalla. Y creo que ya tenemos imagen. Sí. Bueno, la presentación que deseo compartir con ustedes se llama La persecución de Tenochtitlán a Otumba. Creo que se salió. Ya estoy de nuevo ahí adentro. Muy bien. Bueno, pues esta historia inicia el 8 de noviembre de 1519 con el arribo de Hernán Cortés a México Tenochtitlan. Al inicio es un encuentro suntuoso, solemne, amistoso podríamos decir, aunque tiempo atrás se había dado lo que es la batalla de, la masacre, mejor dicho, de Cholula, había cruzado por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y de alguna forma ya se habían presentado momentos violentos, más sin embargo, Moctezuma quiso recibirlo en una forma pacífica. Mucho se ha discutido por qué fue así recibido en México Tenochtitlan, y ahí quiero compartir con ustedes justamente lo que Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, le dijo con respecto a que llegaba este extranjero. Dice, y lo leo textual: quieran los dioses, Señor, que no recibáis en vuestra casa a los que os lancen de ella, y que cuando queráis remediar el mal, tengáis tiempo y medios para hacerlo. Parece que Cuitláhuac previene lo que será todo este suceso que terminará en 1521, justamente el 13 de agosto, con la caída de México Tenochtitlan, no tanto por las armas, sino más bien por las cuestiones de epidemia. Al estar Cortés en la Ciudad de México, en aquella Tenochtitlán, es recibido junto con toda su columna militar, que está compuesta no solamente por europeos, sino también por indígenas tlaxcaltecas, y todos ellos se van a alojar y van a hacer cuartel en lo que es el Palacio de Axayácatl. Para comunicarles a ustedes que este Palacio de Axayácatl hoy en día lo ocupa el espacio, lo que es el Nacional Monte de Piedad, a un costado de la catedral. Bueno, era un espacio muy grande, se ha calculado que fueron más de 50,000 kilómetros cuadrados. Era muy amplio, se decía que casi cabía una aldea, allí adentro, de tan grande que era. Bueno, pues estando ahí, dice el lienzo de Tlaxcala que para principios de diciembre de 1519, pues toman
pues se engrilletan, o como lo quieramos decir, engrillado es la palabra más correcta. Moctezuma queda engrillado. ¿Por qué? Pues porque hay allá en la costa un momento difícil, porque la gente de Totonaca ya no quiere pagar tributo a los mexicas, ya se dicen súbditos de España. Hay un enfrentamiento porque ellos, ya no sintiéndose súbditos de España, pues no quieren, bueno, sintiéndose súbditos de España, ya no quieren pagar el tributo, y entonces las tropas españolas protegen a los que ahora son sus nuevos tributarios. En ese momento, Cortés, cuando se entera de esto, por alguna situación acusa, se dice que fueron los tlaxcaltecas quienes llenaron ahí la mente de Cortés para que hiciera sentir culpable de esto a Moctezuma. Y bueno, como lo vemos en esta ilustración del Museo de América en Madrid, pues Moctezuma es engrillado, y lo cual es justamente muy interesante porque ya es una forma de ir rompiendo la estructura de organización política mexica con este acto. Vean ustedes, es diciembre de 1519, principios, tiene un mes que Cortés ha llegado a Tenochtitlán, y con astucia y pues haciendo pues gala de esa forma que tenía de enfrentar la realidad, pues toma ahí prisionero al mismo Moctezuma. Esto va a crear una terrible crisis, aunque va a durar poco tiempo engrillado. Va a ser un momento en el cual se va a discutir sobre ir quitando los ídolos del Templo Mayor, sobre todo, para instalar símbolos cristianos, lo cual va a crear una serie de disputas. Pasan los meses y a principios de mayo llega Pánfilo de Narváez en una expedición punitiva para apresar a Cortés, pues se le acusa de ciertos desacatos. No voy a entrar en esta cuestión, que sin duda es muy interesante, pero nos distraería un poco, porque estos son los antecedentes de la huida que van a hacer de Tenochtitlán a Otumba. Cortés audazmente, con muy pocas tropas, toma por asalto a Pánfilo de Narváez, que era un hombre muy soberbio de armas, no cuida muy bien su campamento, es sorprendido, pierde un ojo, y la mayoría de la tropa de Pánfilo de Narváez pues va a pasar a Cortés. O sea, Cortés va a quedar ahora con una mayor capacidad bélica. Pánfilo de Narváez había llegado con 18 barcos, 800 efectivos, 80 caballos y 12 piezas de artillería. Pensando que Cortés, cuando vino, su misión era una expedición, no era una obra de conquista, pues Cortés ni siquiera traía 80 caballos, unos 15, 16, ahí las fuentes presentan diferentes propuestas, pero imaginen ustedes ya tener 80 caballos de los que tenía tan pocos, y lo que valen, se dicen algunas fuentes que consideraban que un caballo era, pues se evaluaba como si fueran 300 efectivos de infantería. Entonces crece mucho su capacidad. En ese momento que está en Zempoala derrotando a Pánfilo de Narváez, que es una escaramuza, mejor dicho, porque no pasa a mayores, es tomado prisionero, y toda la capacidad militar, lo repito, pasa con Hernán Cortés, pero en ese momento llegan noticias de México Tenochtitlan de algo terrible que ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues esa terrible matanza de Toxcalt, que más o menos es para el paso cenital del sol, por ahí a mediados del mes de mayo, un culto a Huitzilopochtli, en el cual, aunque tenían ya el visto de los españoles, la nobleza indígena para celebrar, creemos por algunos investigadores que sí podía ser el principio de una rebelión contra los españoles. ¿Por qué? Porque este ritual de Toxcalt tiene mucho que ver con la clase gobernante y con las funciones políticas, así que podía ser un pretexto para reivindicar el papel de Moctezuma, que no lo olviden, estaba capturado, era cautivo, era prisionero de los españoles, justamente en el palacio de Axayácatl. Lo terrible de este suceso es que
pues son masacrados más de 600 nobles mexicas desarmados. Estaban danzando y lo vemos aquí en el Códice Florentino, libro 12, folio 408. Vean ustedes cómo están ahí los cuerpos desmembrados y algunos instrumentos musicales. Toxcal es una celebración con danza, con música. Pedro de Alvarado fue el que perdió los estribos, se dice. En su juicio de residencia, él dice que fue por cuidar los símbolos cristianos que estaban en el Templo Mayor ya instalados y que los mexicas querían echar abajo. Recuerden ustedes que Hernán Cortés no está en México Tenochtitlan, salió a la costa del Golfo a enfrentar a Pánfilo de Narváez. La verdad es que Alvarado se quedó con un contingente bastante pequeño, pero cerró todos los accesos al Templo Mayor y pues así pudo asesinar a tanta nobleza desarmada. Quiero por favor que tomen muy en cuenta este suceso porque va a ser muy significativo en los procesos que vamos a ver más adelante. Simplemente reafirmar o decir que hay una gran cantidad de bajas de la nobleza indígena mexicana. Hernán Cortés regresa rápidamente a México, Tenochtitlan, bueno, rápidamente en lo que puede, consideremos las distancias en aquellos tiempos, y entra a Tenochtitlan el 24 de junio. Y lo dejan pasar los mexicas para que quede dentro del Palacio de Axayácal justamente con los hombres que dejó. Aquí en el lienzo de Tlaxcala, en la lámina 15, pueden ver ustedes una escena muy interesante. Está Cortés, la Malinche y algunos guerreros dentro de ese espacio que es el Palacio de Axayácal. Ahí tiene una imagen de la Virgen, un Cristo en la parte superior derecha, y pueden ver en el perímetro cómo los soldados mexicas están pues al acecho. Ellos están en un sitio, podríamos decirlo así, están sitiados. Hay que pensar que Cortés viene de la costa con una cantidad mayor de hombres de las que tenía. Podemos pensar que ya son 3,000 efectivos los que están dentro del Palacio de Axayácal, alrededor de unos 1,000 españoles o contingente, no nada más españoles, hay gente de variados orígenes, pero por decirlo de alguna forma, si me lo permiten, son, más correctamente dicho, 1,000 europeos y unos 2,000 indígenas. Son 3,000 que están ahí sitiados en el Palacio de Axayácal, como pueden ver en esta lámina. Y justamente entre el periodo del 24 de junio, vamos a tener ahí una serie de enfrentamientos que van a durar alrededor de 6 días. Uno de los más importantes es el que vemos aquí en la lámina 16 del lienzo de Tlaxcala, que para algunos investigadores el templo que ven ustedes a la izquierda sería el templo de Yopico, para otros es el templo mayor. Pueden ver en la parte superior del templo cómo guerreros mexicas defienden la parte alta del templo y desde la parte de abajo vienen arremetiendo los españoles con sus aliados tlaxcaltecas y también hombres a caballo están ahí enfrentándose. Quiero por favor que tomen en cuenta los objetos que están marcados con la letra A, que están en ese círculo rojo con la letra A en blanco, porque se los voy a presentar. Recuerden ustedes que el lienzo de Tlaxcala, que es lo que estamos viendo aquí, la lámina 16, es un documento indígena, es un documento hecho por los tlaxcaltecas después de la conquista y por lo tanto es un híbrido entre los elementos prehispánicos y los elementos ya occidentales de la representación iconográfica. Por eso les pido que tomen en consideración la letra A porque es interesante. Miren ustedes, se refiere a que están utilizando manteletes. Sí, todavía hoy en día las tropas de asalto, en algunos motines, en algunos procesos, se utilizan manteletes, por supuesto metálicos y muy modernos en la actualidad, pero el principio es justamente protegerse como si fuera un gran escudo con un orificio para poder disparar ya sea ballesta o algún arcabuz
y unas ruedas para irlo transportando. Este mantelete que vemos aquí en la representación, voy a regresar a la página lámina 16, es la letra A. Así que el soldado español que va subiendo con armadura por las escalinatas del templo, lleva adelante un mantelete. Esto los hace muy eficientes en la lucha y además recordemos que están siendo apoyados por artillería que está haciendo fuego desde el Palacio de Axayácal. La distancia del Palacio de Axayácal al Templo Mayor es casi de 1 kilómetro, por lo cual la artillería que contaba Cortés fácilmente podía hacer blanco en la parte superior. Tal vez por eso vemos en el templo llamas que salen por los costados. Al final de cuentas, no pudieron tomar el templo, tuvieron muchas bajas los mexicas, pero los españoles finalmente no pudieron tomarlo. Se suceden así los días hasta que viene la muerte de Moctezuma. Algunas fuentes asumen que fue apedreado por su propia gente, otras dicen que fueron los propios españoles, que ya no siendo útil al ser cuestionado por su pueblo y ser destituido para que Cuitláhuac tome el poder, el mando, pues ya no le sería útil y tal vez ellos mismos, los españoles, lo mataron. Queda ahí la duda, pero no solamente utilizaron en estas batallas dentro de México, Tenochtitlan, instrumentos de guerra que nos pueden parecer más cercanos a nuestros tiempos, no solamente utilizaron los manteletes, sino también carros de guerra. Sí, carros de guerra, imaginen ustedes, en este momento histórico, siglo XVI, pues estar viendo ya carros de guerra. Bueno, en Europa ya habían sido utilizados desde tiempo atrás, en las crónicas españolas se les llama también ingenios, y que eran pues, eran como unas carretas cubiertas con orificios para sacar por ahí la ballesta, algún arma de fuego, con unas ruedas para ser jalados, y esto lo tenían para irse defendiendo de los encuentros que tenían, los enfrentamientos que tenían en Tenochtitlan. Pero ¿qué les parece si mejor lo vemos en el códice o lienzo de Tlaxcala? Miren ustedes ahí. Ahí tenemos la lámina 17 del lienzo de Tlaxcala y pueden ver marcados con la letra A estos elementos que se ven un tanto geométricos que protegen a los individuos que están ahí adentro. Prestemos atención primero al del lado derecho. Vemos este objeto que cubre a 3 individuos, 2 indígenas tlaxcaltecas y un español que dispara hacia las azoteas. Efectivamente, en la parte superior, esos guerreros que están lanzando flechas y piedras son los mexicas, quienes tienen sitiado el palacio de Axayácal, arrojando lanzas, piedras y cualquier objeto que pueda hacer daño. Al lado izquierdo de lo que está ahí al centro, que es uno de los canales, una de las acequias donde un caballo se está ahogando, que ha caído en la acequia, pueden ver ustedes del lado izquierdo también otro ingenio, otro carro de guerra, ahí justamente con un español, con un pequeño cañón y un aliado tlaxcalteca. Entonces, aquí nos están representando justamente este enfrentamiento y ya la utilización de estos instrumentos. Al final de cuentas, no pueden consolidar la defensa, saben que por número y capacidad no podrán remontar a su favor los enfrentamientos y entonces viene la huida. Habrá que salir y justamente la ruta que será utilizada será hacia Tacuba. Tenemos aquí una ilustración de Tomás Filsinger, donde tienen ustedes en la parte central a Tenochtitlan y algunas de las principales calzadas. Cortés ya desde un principio tiene planteado, y yo creo que siempre tuvo muy en mente cómo salir de México Tenochtitlan, sabiéndose en tan pequeño número de efectivos, y entonces busca una salida. No se va por la calzada de Tepeyac, que la tienen ustedes en la parte superior a la derecha, ni tampoco por la de Tenayuca,
que saldría al rumbo de Tlalnepantla, aunque él va a salir por el norte de la cuenca, se va a ir hacia el oeste, hacia Tlacopan. ¿Y por qué no sale por el norte y por qué por Tacuba? Bueno, dicen que era más difícil, que los tlatelolcas defendían mejor el norte de la isla, de esta ciudad insular. Yo creo que Cortés sabía que contaba con el apoyo de los otomíes que habitan Tacuba, Naucalpan y Tlalnepantla. Justamente cuando regresa de enfrentar a Pánfilo de Narváez, sabemos que no entra por Iztapalapa, que fue por donde originalmente entró el 8 de noviembre de 1519, sino que ahora, 24 de junio de 1520, Cortés entra por la calzada México-Tacuba. Al parecer ya se planteaba una posibilidad de salir del espacio dominado por los mexicas en caso de que las cosas no funcionaran bien. Tanto es así que había construido 4 bergantines, que justamente entre este periodo del 24 de junio y el 1 de julio, que es la noche triste, pues en ese momento estos bergantines son destruidos por los mexicas hábilmente. Así que no le queda a Cortés más que salir por la calzada México-Tacuba. Así que vamos a ver cómo pudo haber sido esto. Ahí he marcado con amarillo la flecha de la que es la posible ruta de salida. Véanlo ustedes en perspectiva ahora. Una magnífica ilustración de Tomás Filsinger. Ven ahí la ciudad insular en toda su belleza y a la izquierda la calzada México-Tacuba. La que está junto a ella, que parece paralela, es la calzada Nonualco. De Nonualco a la derecha tendrían la calzada Tenayuca y más al extremo derecho la calzada Tepeyac. Siguiendo Tepeyac, en la parte inferior izquierda sería la calzada de Iztapalapa, que actualmente es la calzada de Tlalpan. Bueno, vean ustedes cómo hace un rodeo. Toma hacia el oeste, que nuestra imagen es hacia la izquierda, y luego va a seguir evitando las montañas que tiene al norte, que es la Sierra de Guadalupe, para tomar hacia lo que es Itlaltepec, que veremos más adelante en otras representaciones. Pues me he querido basar más en cuestiones cartográficas para presentar este trabajo, en la inteligencia de que somos una sociedad de geografía, y por eso he intentado más irme a la cartografía, utilizando ahora, por ejemplo, el mapa de Uppsala, un mapa del año de 1550, un documento extraordinario. Piensen ustedes que si estoy hablando de la noche triste en 1520 y ahora en 2020 estamos conmemorando los 500 años, pues pensar que en 1520 sucede esto y que tenemos este magnífico mapa para 1550 con las características que se tienen en aquel entonces del desarrollo, pues 30 años es muy poco tiempo para este magnífico mapa que fue ordenado por el rey de España. No lo hace ningún cartógrafo europeo, se piensa que fue realizado ya en Tlatelolco bajo la asesoría de los frailes con indígenas que dieron todos los datos. Es un mapa extraordinario y que nos brinda una información muy valiosa. Les pido por favor que me sigan con los números. El número 1 es el Palacio de Axayacal, que estaría, como lo comenté en un principio, en lo que es el Monte de Piedad, a un lado de la catedral. De ahí van a salir hacia la calzada México-Tacuba y lo primero que van a tener es la acequia de Tepancinco, que vendría a ser hoy el eje central, justamente ahí donde está Correo Mayor. Después van a llegar a la acequia de Tlaltecayocan, terrible lugar porque ahí les va a ir muy, muy mal, lo vamos a ver en un momento, tienen muchas bajas. Esto está pues hoy en el cruce de Paseo de la Reforma y de un ladito de la Alameda, he dicho el cruce ahí con la calzada México-Tacuba y Reforma, justamente donde está la iglesia de San Hipólito. Sigue hacia el número 4, Matzantzin, Tamalco, que es donde está ahorita Circuito Interior y lo que es el Cine Cosmos. Sé que estoy hablando con mis colegas de Jalisco, de Guadalajara, tal vez no conozcan mucho la Ciudad de México, pero quiero decirles que todos estos lugares están perfectamente identificados
y bueno, urbanizados actualmente, y justamente estas calzadas prehispánicas pues siguen el trazo hoy en día muchas de las calles de la gran Ciudad de México. Con el número 5, el pueblo de Tacuba, con el número 6, que creo que ahí se borró, les pido una disculpa, considérenlo arribita del 5, es Otoncapulco, Los Remedios. Luego con el 7, Tlanelpantla, que es Teucalhuicán. Con el número 8, Tepotzotlán, ya saliendo al Estado de México hacia el norte. Con el número 9, Citlaltepec. Y algo que me atrevo a proponer en este trabajo que comparto con ustedes es que Cortés sale al sur de la Sierra Gorda por Teotihuacán, pasó por Teotihuacán para finalmente llegar a Otumba. Vean ustedes entonces la ruta, cómo va rodeando los grandes lagos de la Cuenca de México en su salida que hace de Tenochtitlán. Vamos a ver entonces cómo sería en esta imagen de Filchinger nocturna. Ahí está la calzada México-Tacuba saliendo rumbo a Los Remedios o el cerro de Otoncapulco. ¿Cómo era la calzada México-Tacuba? Pues aquí están dos elementos. El de la izquierda, por colegas arqueólogos, si ustedes gustan, puedo enviarles los documentos con todas las citas bibliográficas y los créditos de los investigadores. Bueno, a la izquierda tienen ustedes cómo sería la calzada. Piensan que tendría 20 metros de ancho, menos los acueductos, porque esta calzada traía el agua de Chapultepec a partir de dos acueductos, estos dos canales que ven ustedes a la izquierda, en la parte superior corte, 20 metros de ancho, pero quitando lo que es el acueducto, quedarían unos 12, 15 metros para el tránsito. Ahora, imaginemos que en la noche triste van a salir, o la noche victoriosa, si se prefiere, va a salir un contingente de 3,000 individuos, van mujeres, por cierto, hay que mencionarlo. Pues bueno, pudo haber alcanzado, según su servidor, hasta 600 metros de largo. Claro, cuando iban a pasar las acequias, que es allá abajo, vean ustedes cómo usaban vigas como puentes, pues entonces se reducía el largo porque tenían que agruparse para ir pasando, porque era más angosto. Los mexicanos van a destruir algunos de los puentes para impedir la salida y Cortés va a desarmar el techo, los techos del Palacio de Axayácal para utilizar las vigas del techo para hacer los puentes. Sí, ahora también imaginemos como ingenieros militares de la época haciendo puentes para esa huida nocturna. En la imagen de la derecha, en esta ilustración, que es parte de un fragmento de una obra de Diego Rivera, pueden ver ustedes con el número 1 el Templo Mayor, con el número 2 el Palacio de Axayácal, de donde salen, y el número 3 la calzada México-Tacuba, y vean qué buen trabajo de investigación se hizo cuando se realizó esta obra plástica, porque se puede ver ahí los dos canales del acueducto y también pueden ver cómo las acequias cortan la calzada. Eso fue lo que más terrible para poder resolver la salida esa noche triste o victoriosa. El lienzo de Tlaxcala muestra esa salida. El lugar, como decía ustedes, del mayor conflicto va a ser la acequia de Tlaltecayocan o acequia tolteca, la que les comentaba que está ahí justamente en San Hipólito. Ahí se encontró un tejo de oro, que es donde está la Secretaría de Hacienda. Bueno, parece que el oro sigue a Hacienda. Pues sí, ahí en los cimientos se encontró un tejo de oro. Y ven ustedes la columna militar, cómo va saliendo de México Tenochtitlan. El que va al frente, ahí con un sol, pueden ver un individuo a caballo, es Pedro de Alvarado, que le decían el sol. Y vean todo el contingente, cómo va saliendo, pero ahí está la acequia donde muchos cuerpos están en el agua. La representación del lienzo que hace del agua son estos como remolinos y estos cuadros que significa el agua en movimiento, y vean los individuos cómo yacen en este paso y cómo a los costados, por los flancos, canoas con guerreros vienen acechando la columna militar. Es la página 18 del lienzo de Tlaxcala. Parte de mi investigación de trabajo de campo fue localizar
Bueno, ya está localizada por ilustres investigadores que me anteceden, pero fuimos midiendo las distancias y cómo fueron dándose los tiempos. Con todo gusto puedo hacerles llegar esta tabla con las distancias. Al final de cuentas, la primera jornada importante, que es de México Tenochtitlan a Otonteocalco, Otoncapulco, Los Remedios, donde están sus aliados otomíes, son 14.5 kilómetros, que en aquel entonces serían algo así como 3 leguas. ¿Por qué es importante este lugar de Los Remedios? Pues porque ahí van a tener sus aliados que los van a recibir con alimentos, que los van a acoger y que les va a permitir seguir el camino de su huida, y que si no fuera eso, ahí hubieran sucumbido. No por nada ahí se encuentra el santuario a Nuestra Señora de los Remedios, que por cierto hoy 1 de septiembre se le conmemora, y justamente parte de esta gesta militar es que la Virgen llega a México y queda ahí en el Cerro de los Remedios, y estamos celebrando el fin del año jubilar para la Iglesia Católica, que conmemora la primera imagen de la cual tenemos un registro llegada a la América continental. Este santuario a la Virgen va a llevar primero el nombre de Santa María de la Victoria, y justamente consideran que es una victoria, pues claro, haber salido con vida, no era para menos. Miren ustedes, quiero compartir esta imagen porque es muy importante. Con la letra A, Axayácatl, y luego tienen con la letra B, Tecpantzinco, que les había comentado que es el eje central, hoy en día ahí donde está Correo Mayor. Vean que todavía es parte de la estructura insular de la ciudad, y que justamente en Tlaltecayocan, que es donde está San Hipólito, ahí en donde termina la Alameda con la letra C, es donde termina la isla. Esta es la parte todavía que tienen ellos que sortear, enfrentando embates a los costados. El punto más fuerte de la batalla va a ser en Tlaltecayocan o Toltecas, que es la letra C, donde está la iglesia de San Hipólito. Y tenemos 3 acequias más que los investigadores que se han abocado a ello desde el siglo XIX no se ponen de acuerdo porque no tenemos datos fehacientes. Son las que marco con esas 3 flechas, que no sabemos bien dónde están localizadas. Para algunos investigadores estarán entre la letra A y B, y para los otros entre la B y la C. Al final de cuentas, saliendo de Tlaltecayocan, entran ya a la calzada con los flancos lacustres, o sea, ya van a los costados con agua, ya es el lago el que tienen a los lados. No es como la primera parte, que todavía tienen la ciudad, sino ya están en una parte que es lago, donde van a ser acechados por canoas hasta que van a llegar a Mazatzin-Tamalco, que es donde está el Cine Cosmos, que es el circuito interior, es una isleta. Todavía hoy, cuando uno circula en auto por la calzada México-Tacuba, cuando llega uno a los puentes del circuito interior, se siente como el terreno se eleva, restos de esa antigua isla. Van a seguir hasta la letra P, que es Popotla, donde está el célebre árbol de la noche triste. Y es que ahí es un punto muy importante porque ya se encuentra en tierra firme. Piensen ustedes que todo el trayecto que lleva saliendo de México Tenochtitlan van sobre una calzada. Es una columna que a lo largo de todo lo que es el cuerpo de la columna van a ser arremetidos, atacados. Por eso cuando llegan a Popotla, todo el contingente puede reorganizarse y reorganizarse ahí en Popotla antes de llegar a Tacuba. A Tacuba llegan en la mañana, en la madrugada a Popotla. Si lloró o no lloró, y si está en el árbol que hoy tenemos como vestigio y que todavía las autoridades de la Ciudad de México han puesto recientemente una placa ahí, para algunos el hecho no es necesariamente real. Yo creo que lo importante ahí es esta parte de leyenda que le da un sentido legendario a esta historia, pero definitivamente
tuvieron que haber parado ahí, reorganizarse, y no creo que Cortés se sintiera muy contento, que digamos, después de todo el enfrentamiento que se había dado a lo largo de la calzada. Bien, quiero decirles que ahí justamente en Toltecas, ahí se encuentra mi hija, porque fuimos donde está un monumento, una ermita, la antigua ermita a los mártires. Sí, fueron tantas las bajas que tuvieron que durante el virreinato se levantó este monumento para conmemorar este paso. Es justamente la esquina ahí de Avenida Hidalgo, México-Tacuba, pero en ese segmento es Avenida Hidalgo, y la calle de Zarco, con Paseo de la Reforma, contra esquina a la Alameda de la Ciudad de México, este monumento, que luego Cortés va a hacer una serie de conmemoraciones durante todo el virreinato, que ya para el siglo XIX no se van a celebrar, porque justamente es a la memoria de los españoles que murieron durante el periodo de la conquista. Justamente en este lugar es donde se han encontrado ese elemento de oro, ese tajo de oro que ahí se ha encontrado, y a la izquierda pueden ver ustedes el Códice Florentino, libro 12, folio 45, cómo los mexicas se llevan los despojos de esa noche, de todo lo que han ido perdiendo los españoles. Hay un individuo que les pido su atención, por favor, del lado izquierdo al centro, lleva en lo alto una espada con la mano derecha, y en la izquierda lo que parece ser un tajo de oro, dicen los investigadores, colegas de la revista Arqueología Mexicana. Bueno, pues pueden ver ustedes que no es un ejército muy formal el mexicano, no son cuerpos de un ejército regular, son hombres que se han juntado para arremeter contra estos extranjeros que han osado entrar a México Tenochtitlan y tomar en su momento a Moctezuma como prisionero. Llegan a Tacuba, como lo vemos aquí en el lienzo de Tlaxcala, lámina 19. Cuando llegan a Tacuba no tienen alguna resistencia, sabemos que la mayoría de población es otomí, van a presentar oposición hasta el mediodía, ya estamos en el 1 de julio, y vean ahí a la Malinche, a Cortés y los aliados, y justamente de Tacuba van a salir para los Remedios. Aquí tenemos una amplificación ahora sí del mapa de Uppsala. Pueden ver con el número 1 Tacuba, con el número 2 el río de los Remedios o Tepzolac. Bueno, hoy es un río de aguas negras. Llegamos al número 3, que es justamente Santa María de la Victoria, o el Cerro Otoncapulco o Cerro de los Remedios, donde van a resistir en la noche el embate de los mexicanos, de los mexicas. Ven ahí con el número 4 el símbolo de Naucalpan en lugar de las 4 casas, con el número 5 Totoltepec a un ladito, hoy Cerro Moctezuma, justamente a un lado del FES Acatlán de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, con el número 6, San Mateo Nopal, es una suposición de su servidor, y con el número 7, Teocalhuican, que sería Tlanepantla. Gente de Tlanepantla va a Santa María de los Remedios a llevarle víveres a Hernán Cortés a Naucalpan. Esto es muy importante porque aquí lo hemos estudiado ya con cartografía vectorial moderna dentro del trabajo de campo que estamos haciendo. Hemos reproducido la posible ruta. Sí, el número 5 es el Cerro Otoncapulco y Basílica de los Remedios, y tienen un lugar alto. Creo que es importante considerar que llegan a Otoncapulco o Cerro de los Remedios porque es un lugar elevado, es un lugar donde toda la gente de toda la columna militar de Hernán Cortés que sale de Tacuba, sale a los llanos que van a estar de Tacuba hacia Naucalpan, pues un poco dispersos. Entonces un lugar en alto sirve para que todos vayan a este lugar sobre el paisaje para congregarse. Quiero decirles que Otoncapulco es el eje de simetría junto con el Peñón de los Baños o Cerro Tepetzingo, marcaban como puntos geodésicos el eje de simetría de México Tenochtitlan, ¿sí?
es toda una cosmovisión, toda una geometría. Algún día podré, si me lo permiten, comentarles toda la cosmovisión en la traza urbana de México, Tenochtitlan. Así que este cerro Toncapulco era muy importante, no tanto por su altura, sino sí por su dominio del paisaje. Aquí en la lámina 20 del lienzo de Tlaxcala, estamos en este cerro, nada más que en el lienzo le llaman Coajimalpa. No estemos siempre tan confiados en las fuentes, a veces presentan ciertos errores. Vean ustedes cómo se ve desde Otoncapulco, la Ciudad de México, maravillosa, así que ya pueden imaginar por qué era un punto alto, desde donde Cortés reúne a su contingente para pasar la noche. No es muy alto, pero por lo menos está a 200 metros sobre el nivel medio de la Ciudad de México. Ahí es donde recibe a Otocoalt, quien le lleva alimentos, quien le brinda ayuda. Pueden ver aquí ya entonces la ruta saliendo de Mecotenochtitlan el 30 de junio de 1520, llega a Otoncapulco Los Remedios 1 de julio, llega a Teocalhueyacan, o sea, Tlanepantla, va a pasar a Tizapán, a Calacuayan, donde va a haber una terrible masacre, sigue hacia el norte a Tepozotlán, llegando más o menos el 3 de julio, hacia Citlaltepec 4 y 5 de julio, Xoloc el día 6 y finalmente a Otumba. Esta es parte de la trayectoria que tenemos de esta salida con enfrentamientos como lo va a tener en Tlanepantla. Vean ustedes, ahí se ve la batalla. Como también vamos a tener la terrible masacre de Calacuayan, que es justamente hoy en Atizapán. Para agradecer la alianza con los otomíes, Cortés realiza una masacre en un pueblo pues sin ninguna capacidad militar, un pueblo desarmado, un acto detestable sin duda, que está ahí expresado en el Códice Florentino. Esto para agradecer de alguna forma el apoyo de los otomíes, pues los otomíes tenían querella, tenían problemas con esta comunidad de Calacuayan. Hoy todavía se reconoce este pueblo con ese nombre, y ahí tenemos la llegada a Tepotzotlán. Sí, ya están otro momento de batalla, otro momento de guerra, pero bueno, no batalla necesariamente. Ya mi general nos dirá en algún momento cuáles son las definiciones más acertadas para esto, pero lo que me parece interesante es que vean a la Malinche en el extremo izquierdo. Está armada. Ya no es la Malinche que vemos en otras láminas de lienzo de Tlaxcala, que la vemos sin armas. Aquí ya está armada. Quiere decir que las cosas ya no están tan fáciles. Hay un individuo dentro del templo que tiene una joroba. Ese es justamente el glifo del lugar de Tepotzotlán. Véanlo ustedes aquí en el mapa de Uppsala con la letra B, Tepotzotlán, y vean el individuo con la joroba, con la letra A Tlanepantla y con la letra C Citlaltépetl, puntos ya del norte de la cuenca por donde va a ir la columna militar de Cortés y sus aliados huyendo de México Tenochtitlan. Se dice que ya pasando Citlaltépetl tienen un momento de descanso. Vean ahí cómo los personajes españoles y la misma Malinche duermen, excepto sus aliados indígenas que están a la expectativa y algunos de a caballo. Yo creo que este lugar puede ser considerado como Xoco, ahorita lo vamos a ver. Dicen que de ahí se siguen hasta Cameca, y aquí ya entra la parte final de mi presentación con la batalla de Otumba. Según el lienzo de Tlaxcala en lámina 24, entran hasta Cameca, o hasta Quemeca. Bueno, aquí voy a hacer un paro porque aquí cambian las cosas. El diario ABC nos presenta recientemente la visión que se tiene en España de lo que va a ser la batalla de Otumba, y dice ahí, ¿no? 100,000 aztecas contra 400 españoles. Bueno, pues se fue tranquilo porque hay quienes otras fuentes afirman 200,000. Obviamente esto es inaudito y lamentablemente se reproduce así en la prensa. Ya no les quiero decir qué más cosas hay en internet que parece a veces un discurso de supremacistas contra los indígenas. También es este monumento a Hernán Cortés,
véanlo ahí muy gallardo, pero vean por favor lo que tiene en su pie izquierdo en la parte baja. Sí, tiene ahí la cabeza de un ídolo indígena prehispánico y creo que es lamentable esta forma de expresar el nacionalismo. Y aunque la obra, esta estatua, este monumento es del siglo XIX, hoy en día sabemos, porque tenemos fotografías, que le siguen llevando pues honores a esta imagen de Cortés. Creo que estas son de las partes que pues debemos de superar, porque no creo que ayude mucho estas formas de avasallar al otro. Por eso me parece que Otumba es muy importante discutirlo, porque en la parte baja del monumento ahí aparece Otumba, pone 4 importantes sucesos de guerra y uno de ellos es Otumba, y bueno, yo creo que hay que quitar esa euforia de ese periódico ABC o de ese monumento, vamos quitando ese entusiasmo, porque no tumba ni Milagro ni grandes guerreros. No dudo que fueran fieros los españoles, pero no eran un ejército formal o regular. Más bien hubo un conjunto de variables favorables que les dieron la posibilidad de escapar, no la victoria. Se escaparon a Tlaxcala. Miren ustedes, estas son las variables. Número 1, la estructura de mando mexica estaba mermada. ¿Se acuerdan que en Toxcal habían asesinado a 600 nobles indígenas? Pues muchos de esos nobles eran parte del grupo de mando. Entonces imaginen, si estamos aquí a 7 de julio para mayo, pues un poquito más de un mes, pues no se rehace los mandos militares tan fácilmente. Además, las acciones bélicas ya habían iniciado desde el 24 de junio. O sea, que ya había un desgaste en pertrechos, en efectivos, que hay que considerar para pensar que movieron 100,000 hombres al norte de la cuenca para parar a Hernán Cortés y que estos 100,000 no pudieron parar a 400 más los aliados. Imaginemos también la población de Tenochtitlán, una población que para algunos investigadores es de 50,000, para otros de 100,000. Me refiero nada más a la parte insular. Recuerden que mucha parte de este terreno es de Chinampa. Así que la población es de 50 a 100,000. Vamos a dejarlo en 100,000. De una población de 100,000, la mitad es femenina. Restemos también la población masculina senil, la población masculina infantil. ¿Y qué nos puede quedar? Un 30% de hombres efectivos para la guerra, un 20% según los expertos. Bueno, pues entonces serían no tantos, ¿verdad? Ya no son los 100,000, serán unos 20,000 a lo sumo de lo que tendrían de efectivos, no de ejército regular, sino de hombres que pudieran tomar las armas. Ahora que si a alguien se le ocurre decir sí, pero es que hay mucha gente en las riberas alrededor del lago, en los contornos del lago, y podían ser aliados. No, 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 no. Los mexicas tenían muchos enemigos, tenían enemigos en Iztapalapa, los tenían en el Ajusco, en el mismo Texcoco, que va a ser muy importante en un momento que lo voy a comentar. Los mismos otomíes que vimos en Naucalpan y Tlanepantla, cómo ayudan a Cortés. Entonces no podemos imaginar que en la trayectoria o alrededor de México, Tenochtitlan, pudieran conseguir muchos efectivos que digamos, y si lo hicieron, lo hacían por la fuerza y no por ser afectos a los mexicas. Otro punto importante, ha muerto Moctezuma. Piensen ustedes en ellos, el gran Tlatoani ya no está ahí y Cuitláhuac toma el poder, pero Cuitláhuac tiene que consolidarse. Es un momento de crisis política y para Cuitláhuac es más importante consolidar su poder porque dentro de Tenochtitlán hay gente que todavía considera la trascendencia del gobierno de Moctezuma y son afines a Moctezuma y quieren que otro sea el gobernante. Cuitláhuac tiene justamente entonces que enfrentar una oposición, un puñado de adversarios. Por lo tanto, no va a distraer toda su capacidad militar a perseguir a un grupo reducido de fugitivos cuando tiene primero que arreglar su estructura de poder dentro de la gran ciudad. Por otra parte, me faltó decir que cuando la columna La Noche Triste de Hernán Cortés va partiendo, cuando le cierran el paso allí en la sequía
de Tolteca, donde les comenté que estaba la calzada, perdón, Paseo de la Reforma. Cuando cierran allí el paso, parte de la retaguardia española tiene que regresar a Axayácatl. Así que Cuitláhuac todavía tiene algunos españoles ahí adentro que los van a querer capturar vivos para el sacrificio, y lo cual lo van a hacer. Bueno, ahora Cuitláhuac envía a su hermano como un Cihuacóatl. Cihuacóatl que lo envía a la batalla de Otumba, pero un Cihuacóatl es más que nada un cargo político, es un cargo de gobierno, un cargo que tiene que ver con la justicia, y entendemos entonces que quiere al mayor número de cautivos para ser sacrificados. Por lo tanto, vamos a tener ahí que la visión de los mexicas era capturar el mayor número de españoles vivos para poderlos sacrificar posteriormente. La otra es que la columna militar de Cortés no es un ejército propiamente dicho. Bueno, en ese momento es un grupo punitivo, pero los que vinieron con Cortés, pues muchos eran voluntarios que venían a buscar suerte, ¿no? Creo que las crónicas españolas hablan de 100,000 guerreros mexicanos, pues porque había mucha frustración, porque la noche triste, justamente este periodo que va del 24 de junio al 7 de julio, bueno, sin tomar Otumba, nunca tuvo el ejército español o las fuerzas españolas en el continente americano mayor derrota militar que la que se les ofreció aquí en México Tenochtitlan. Además, bueno, ya dije que serían más o menos unos 20,000 adversarios con los que se enfrenta Cortés, y muchos de ellos serían algo, lo pongo entre comillas, como una leva, como gente local que es armada y presentada para enfrentar ahí a Cortés. Creo que la fuerza militar de Cortés serán entre unos 400 españoles, unos 600 o 1,000 indígenas aliados y unos 23 caballos. Imaginen, es poquísimo. Y van a ser muy fieros, sobre todo los españoles, porque ellos no querían ser cautivos para ser sacrificados. Hay toda una concepción cristiana, católica, sobre el juicio final y la dispersión de los huesos, que por lo menos en ese siglo XVI hacía inadmisible morir sacrificado, mejor morir en la batalla, pues. Así que fueron muy fieros, eso sí hay que decirlo. El punto fundamental de esto es el Códice Ramírez. No me voy a entretener porque sé que ya voy rebasando los tiempos, pero el Códice Ramírez nos presenta una relación histórica donde Cortés va a tener un apoyo militar por los texcocanos. ¿Y qué les parece si lo vemos ya en un mapa? He preparado para esta ocasión este plano topográfico que hemos hecho de la región de nuestro interés. Pueden ver ahí Otumba, Axacapuzco y hasta Cameca. Y Xolox, que es un punto muy importante, que es donde voy a poner este caballo, que representa la ruta que viene siguiendo Cortés. ¿Y a dónde se dirige? A Apan, que es a la derecha, donde he puesto ahí a Cortés con la Malinche sentado. Tiene que pasar. Bueno, la primera ruta, como nos decía el lienzo de Tlaxcala, es por hasta Cameca. Si pasa por hasta Cameca, quiere decir que tienen ahí el Cerro Gordo y pasaría al norte del Cerro Gordo, y de hasta Cameca se seguiría para Apan. Esa sería la ruta ideal. Pero creo que en hasta Cameca ya no puede pasar. Vamos a verlo viéndolo en perspectiva a pie de tierra. Miren ustedes. Ahí atrás está Apan, atrás del Cerro Gordo. Pueden ver ahí el Cerro Gordo con 3,051 metros. La columna militar se encuentra a 2,274 metros. Quiere decir que si le suben al Cerro Gordo son 800 metros de desnivel. Es demasiado. Por lo tanto, hay que rodear el Cerro Gordo. Y si lo rodeo por el Cerro Tlatepec, llego hasta Cameca, que es como dice el lienzo de Tlaxcala, pero que yo no estaría de acuerdo. Más bien creo que va por el Cerro La Cueva y entra por Teotihuacán. Tiene que tomar alguna opción por uno u otro camino. ¿Qué les parece si lo vemos en el mapa? Ahí lo tienen ustedes. La línea verde es la ruta por Teotihuacán.
No pudieron ver las pirámides porque ya se encontraban totalmente abandonadas. Teotihuacán había tenido su esplendor en el periodo clásico y para este momento ya no es así. Donde está la punta de la flecha verde, justamente hoy tenemos un monumento que conmemora la batalla de Otumba. Y creemos que este punto es importante. Vean ustedes que si pasa por el sur, tiene que llegar a Otumba. Si va por el norte, que es la línea roca, ¿para qué bajar a Otumba si el destino es Apan, como lo ven ustedes ahí, con la línea verde? ¿Qué les parece si vemos el mapa de Uppsala para entenderlo mejor? Con la letra A, donde estaba nuestro jinete pensando por dónde irse, si por el norte o por el sur. Por lo tanto, con la letra B es el Cerro Gordo. Y vean ustedes con la letra C, Teotihuacán y las dos pirámides. Ahí están representadas. Y con la letra D, Otumba. Y vean cómo este mapa de 1550 nos muestra que el camino a Otumba es por Teotihuacán. Esto es un parte de lo que yo me baso en pensar que entraron por Teotihuacán. Entran por Teotihuacán. Y vean este mapa decimonónico, cómo tengo en el extremo inferior izquierdo, tengo Teotihuacán. Y teniendo ahí Teotihuacán, el siguiente lugar es Otumba, para llegar a Apan. Porque para salir de la Cuenca de México tengo tres posibilidades. Apan, Calpulalpan y Río Frío. Río Frío, pues demasiado lejos, muy accidentado. Calpulalpan todavía les queda bastante distante. Y el mejor camino, como pueden ver, es Teotihuacán o Tupa, para llegar a Apan y de ahí a Tlaxcala, que está en la parte superior derecha. ¿Qué es interesante? Vean por favor con la letra C, Otumba, con la letra B, Teotihuacán, que es la ruta que sigue Cortés, de Teotihuacán a Otumba, y con la letra A, Texcoco. Ahí está Texcoco con la letra A, de donde va a salir por lo menos, yo considero, un contingente de unos 5,000 efectivos a apoyar a Hernán Cortés. El Códice Ramírez dice que son cientos de miles, y lo cual yo también considero, bueno, que no son cientos de miles, que son miles, y yo lo considero una exageración. Yo lo dejo más o menos en unos 5,000. Vean ustedes cómo hay un camino directo de Texcoco hacia Otumba en el lado derecho y que pasa por entre una serranía baja. Vean ustedes cómo las rutas que nos marca el mapa de Uppsala de 1550 nos ayudan a revivir lo que pudo haber sucedido. Quiero recordarles que es una hipótesis de su servidor. Ahí está entonces la trayectoria que considero. Hernán Cortés con la línea verde con sus aliados y la Texcoco con la línea amarilla saliendo desde Texcoco en la parte inferior, y yo creo que los mexicas estaban en Astacameca y les van a cerrar el paso. Ahí va a ser la batalla de Otumba y miren ustedes, ¿qué les parece si lo amplificamos? Miren, tienen ahí el Cerro San Miguel, el Cerro Tezocali y la Loma La Caldera. Más abajo tienen a Chapusco y Otumba. Si la gente de Hernán Cortés viene del lado izquierdo, tenemos un paso natural. Quieren pasar por donde está ahí la flecha roja. Ese es un paso bajo, los demás son elevados y es un paso un tanto angosto. Consideren ustedes que debe de tener 2 kilómetros de ancho más o menos. Aunque es una gran planicie, es el paso más estrecho y creo que estratégicamente ahí se van a colocar los mexicas. ¿Qué les parece si lo vemos? Podría haber sido de la siguiente forma, es una hipótesis de color azul, los efectivos mexicas, y en círculo el mando. Sabemos por las crónicas que el mando tomó un puesto de mando alto, el Cihuacualt, que es el que mandan a las órdenes de toda esta tropa, y creo yo que tomó Loma La Caldera como punto de mando, una parte alta, 100 metros más o menos sobre el nivel medio del valle, y van a tratar de cerrar todas las posibilidades de paso, esperando que lleguen ahí los españoles y sus aliados. Imaginemos que toman posición
Y tenemos entonces en color verde el cuerpo militar de Cortés, como algunos investigadores consideran se presentó. Los cuadros pequeños delante es la caballería, serían 4 grupos de 5 jinetes, tal vez unos 20, luego la línea delgada, la infantería española, y la más gruesa atrás, la indígena. Pasan entre Otumba y Achapuzco y quieren pasar, justamente donde habíamos marcado que sería el paso, y en ese momento llegan de color amarillo o naranja los texcocanos, tal vez unos 5,000 efectivos por el flanco, por un flanco que no está muy protegido, si se dan cuenta ustedes. Así lo dicen las crónicas. Toman posición la infantería, cierran el paso a los españoles y los indígenas, y justamente también entran los texcocanos. Yo no puedo imaginar la batalla de Otumba en que Cortés pueda salir de la Cuenca de México si no son los texcocanos. No había habido, por lo que estoy mostrando aquí ahorita. Creo que el flanco izquierdo del puesto de mando no estuvo bien protegido. Bueno, no lo digo yo, así lo dicen algunas fuentes. Estamos ya borrando elementos color naranja o amarillos, significan las bajas. Véanlo también ustedes en los elementos azules, estamos marcando que hay ciertas bajas. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? También hacia Achapuzco tenemos bajas, pero vuelve a cerrarse el cerco sobre los españoles, pero los texcocanos son fundamentales y entonces se abre una brecha por el flanco que es aprovechada por la caballería, que vemos que ataca al mando donde está el Cihuacualt. La historia dice que fueron alcanzados por una carga, bueno, por una fuerza de caballería, el Cihuacualt, y es muerto, y una vez que es muerto por esta carga de caballería, todos se dispersan, considerando que pudo haber sido una leva, pues es de considerar que si cae el mando en la parte alta y todos ven que el estandarte se pierde, pues entonces se dispersan. Véanlo ahí entonces, la caballería en esos cuadritos verdes sobre la loma, y cae el mando. El Cihuacualt ha muerto, y en ese momento que ha muerto el Cihuacualt, sigue el enfrentamiento, hay una dispersión de los mexicas y sus aliados locales, y queda el camino abierto ahora sí para la huida. No es una victoria totalmente dicha, más bien digamos que se pudieron abrir camino para poder dejar la Cuenca de México y fueron salvados por sus aliados texcocanos, que para mí son fundamentales. Fuimos a campo. Este es el monumento que se tiene de la batalla de Otumba. Según algunas personas, este fue el lugar donde se llevó a cabo la batalla. Nosotros no creemos que sea aquí, porque es un campo muy amplio, no sigue nuestra hipótesis de que cerraron camino entre 2 cerros, pero bueno, la tradición dice que ahí, más bien parece que como está junto a la carretera y entre los 2 municipios, pues quedaba bien para conmemorar y hacer ceremonias. Bueno, ahí estuvimos, ahí están las placas que se acaban de poner hace unos cuantos días, me acompaña mi hija, también agradezco a Aarón que nos acompañó este fin de semana, y bueno, miren ustedes, recorrimos toda la zona por 2 días, buscando qué pudo haber pasado. Tienen ahí el Cerro Gordo, que es la máxima elevación, 800 metros de altura, y vean cómo hacia la derecha sigue habiendo lomeríos hasta llegar al Cerro San Miguel y luego al Cerro Tezoncali. Esa parte alta pudo haber sido tomada por la infantería mexica y sus aliados, haciendo difícil enfrentarlos hacia la altura. Fuimos entonces, voy a regresar la imagen, consideren el Cerro Tezoncali. No sé si se aprecia bien en las imágenes, pero tiene en la parte superior un observatorio meteorológico. Apenas se logra ver ahí en la cima del Cerro Tezoncali, y lo primero que hicimos fue ir al cerro. Aarón subió al cerro, llegamos muy alto en el cerro, y pudimos ver enfrente de nosotros el Cerro San Lucas, que originalmente creíamos que es donde había estado posicionado el Cihuacualt, pero es muy agreste y muy alto. Pero vean a la izquierda, la loma, la calera,
que parece que sí sería ese el punto. Entre el Cerro La Calera y donde estamos tomando esta fotografía estaría el paso ahí en medio, y miren, ahí en medio pasa el ferrocarril, ahí en medio pasan la carretera y ahí en medio pasan los gasoductos. Es la parte más baja, entonces obviamente es el punto por donde querían salir. Véanlo ustedes desde otra perspectiva, el Cerro Gordo y el Cerro Tezoncalli, y ahí se puede ver la vía de ferrocarril, por donde nosotros estamos parados justamente por donde pasan los ductos de Pemex, y más adelante está la carretera. Esta es la parte más baja. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Aquí ya lo tenemos, donde ya visto ahora desde otro ángulo, vean ustedes, a la izquierda Loma La Calera, un punto alto, y a la derecha el Cerro Tezoncalli. Justamente estas dos elevaciones son las que van a obligar a que la columna de Cortés pase por en medio, donde se desarrolla la batalla. Entonces, en la Loma La Calera es donde posiblemente estaba el Cihuacualt y desde donde vieron que cayó el estandarte y entonces todos se dispersaron. Es un espacio que tiene 2,5 kilómetros de ancho, que es visible lo que está sucediendo, y bueno, esa es la propuesta de su servidor, y agradezco el favor de su atención. Agradezco al proyecto Eje de Margarita Loera su apoyo, a mi hija Julia, que también hizo una serie de interpretaciones del terreno y de la vegetación que, bueno, sería interesante también considerar que no toda la vegetación era favorable para que pudiera pasar ese grupo de personas, y que por lo tanto este sí fue un lugar más adecuado porque era en aquel entonces posiblemente terrenos de cultivo. A Aarón González, que nos acompañó, y al cronista de Otumba, Luis Castillo, con quien platicamos de estas propuestas y tuvo comentarios. Muchas gracias por el favor de su atención.